Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Nos encontramos un jueves más desde nuestros hogares. Quiero y te animo a que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios nos va a hablar. Tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿no? Un corazón receptivo para Dios. Eso es fundamental y clave para todo lo que Dios nos está hablando. Pero quiero comenzar este tiempo leyéndote un salmo, el Salmo 121, porque a veces en medio de estos tiempos, como hemos hablado, este tiempo de esto, dentro de este cronos está el tiempo de Dios y es lo que Dios quiere provocar en mí en medio de esta situación, ¿no? Cuando pasan situaciones así, seguramente nosotros nos vamos a acordar del año 2020 como el año en el que nos tocó vivir una pandemia y quedamos mucho tiempo sin poder tener una vida para nosotros normal, que no nos pudimos congregar presencialmente. Pero la verdad es que lo que tiene que suceder viviendo este tiempo, según el tiempo de Dios, es que nosotros pensemos en el 2020 y pensemos en el año en el cual Dios nos habló de una manera poderosa, ¿no? Que la huella que quede en nuestra vida cada vez que pensamos en este año, ¿no? Cuando el tiempo pase, no sea la pandemia que viví, sino lo que Dios hizo en medio de ese tiempo en mi vida. Lo que Dios provocó en mi corazón, lo que Dios provocó en mi familia, lo que Dios sobró en mi interior, de lo que Dios me sanó, de lo que Dios me libró. Que realmente eso pueda ocurrir y podamos vivirlo de esta manera. Que podamos ver que en medio de esta situación nuestra ayuda viene de Dios. Y eso declara ahí el salmista en el Salmo 121. Dice, Jehová es tu guardador. Y el salmista comienza declarando este salmo diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Como que estaba pasando alguna situación difícil, ahí levantaba su mirada y se hace una pregunta y también él mismo se da la respuesta. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y realmente, que este sea el tiempo en donde podamos tener la respuesta a todas estas preguntas que podamos hacernos, ¿no? Quizás estás pasando en medio de este tiempo alguna situación difícil. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que puedas realmente conocer la respuesta. Tu socorro viene de Dios. Y dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando arrancamos este año, declaramos que este iba a ser un año de revelación. ¿Cuánto más se nos tiene que revelar nuestro amado? Aprovecha este tiempo para conocerlo más. Que la huella de este año que quede grabada en tu mente y en tu corazón sea la de tener experiencias profundas con su presencia. Y que podamos declarar como Job declaró, ¿no? Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. O que podamos declarar como este salmista, ¿no? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Él, del Señor. Mi socorro viene de Jehová. Y esto habla de personas que tuvieron experiencias con Dios, aún en medio de momentos difíciles. Que este sea un tiempo de las mayores experiencias con Dios para vos. Quiero animarte a eso, a que seas parte de lo que Dios nos está hablando como iglesia, que seas parte, que seas alguien que del otro lado, ahí en tu hogar, puedas recibir todo lo que Dios nos está hablando para poder tener un crecimiento. Bueno, los amamos, que Dios te bendiga y prepárate para la palabra.
que se haga aquí
Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la unidad del Espíritu. Jesús estaba a punto de morir y bueno, él lo sabía mejor que nadie. Así que juntó a sus discípulos y los invitó a comer. Así que fueron, armaron una cena que hoy en día conocemos como la última cena de Jesús con sus discípulos y ahí les abrió su corazón. Podemos ver las palabras de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14, 15, 16, donde Él les cuenta un montón de cosas, les cuenta lo que va a pasar, que lo van a matar, les cuenta que está preparando un lugar en el cielo para que ellos estén junto con Él, les promete que les va a enviar el Espíritu Santo para que esté con ellos y finalmente ora por ellos. Y en esta última oración que Jesús hace por sus discípulos, también se acuerda de nosotros. Les cuenta a ellos lo que va a suceder en el futuro y también piensa en nosotros. ¿Y qué pidió? ¿Qué le pidió Jesús al Padre por sus discípulos? ¿Qué se nos ocurriría pedir en nuestra última oración junto a aquellos que
que han estado con nosotros durante tanto tiempo. Lo que Jesús pidió fue, Padre, que sean uno, que ellos sean uno. Y dijo, no solo ellos, sino los que van a venir después, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es la característica distintiva de la Iglesia de Cristo. Aunque parezca que no, si uno puede pensar, ¿es verdad esto? Sí, es así. Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea que me enviaste. Eso es lo que tiene que distinguir a la Iglesia. Sí, justamente eso, la unidad. La Iglesia de Cristo es una sola, no hay más. No hay dos, no hay tres, hay una sola Iglesia. Y si vos sos parte de la Iglesia, sos uno con tus hermanos. Te guste o no, somos uno. Y bueno, vamos a ver un poquito en qué somos uno, en qué cosas eso que pidió Jesús se cumple, en qué somos uno. Para eso vamos a leer Efesios capítulo 4 del 1 al 6 y dice así: yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así nos dice este capítulo de Efesios. Y nos habla de varias cosas que hacen que seamos uno. En el versículo 4 de Efesios 4 y 5 y 6, ahí habla de las cosas que nos hacen uno. Entonces comienza diciendo un cuerpo. La Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros somos la forma en la que Jesús se manifiesta hoy en el mundo. Él no está presente en cuerpo, pero está presente a través de la iglesia. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus oídos, somos sus ojos, somos su corazón. Nosotros somos la manifestación visible de Jesús en el mundo. A veces le pedimos a Dios que se manifieste, que Jesús se muestre a la gente. Y realmente Jesús lo hace, pero lo hace a través de su iglesia. Por eso dice que la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Ahora, cada uno de nosotros tiene una función dentro de ese cuerpo, así como pasa con las partes de cada cuerpo, y todas tienen igual importancia. No hay alguna función que sea más importante que otra. No hay miembros VIP en el cuerpo de Cristo. Las diferencias que hacemos nosotros entre determinadas funciones y otras son meramente humanas, pero para Dios cada función es importante en el cuerpo. A veces sucede en algún lado, me pasó una vez en un recital que había un sector VIP y yo dije, bueno, ahí deberán ir los niños, que son los que Jesús dijo que eran los más importantes, ¿no? Pero realmente no hay un sector VIP en el cuerpo de Cristo. Incluso el liderazgo es funcional. ¿Qué quiere decir? Que es una función que uno cumple dentro del cuerpo. No es una posición más alta que los demás. Yo puedo liderar a uno de ustedes en un determinado área y puedo ser liderado por la misma persona en otro área, porque es una cuestión de función. No es más el líder que el resto, ni más el pastor, ni más el director de alabanza. Todos somos iguales y cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Además hay una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. Y esta unidad del cuerpo hace que si a un miembro le pasa algo bueno, los demás obviamente lo envidien, ¿no? Los escucho decir, no, ¿sí? Yo tengo que imaginarme que los escucho acá. Evidentemente no, si a un miembro le pasa algo bueno, los demás tienen que disfrutarlo con él. Y si a un miembro le pasa algo malo, los demás lo dejarán de lado o se burlarán. ¿Escucho? Obviamente no. Si a un miembro le pasa algo malo, los demás sufren con él. Esa es la idea de ser
un cuerpo. Después dice un cuerpo y un espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu. No hay varios espíritus. Si alguno tiene otro espíritu, no es de Dios. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. El espíritu es el que nos hace parte del cuerpo. Ahí en la palabra dice en 1 Corintios 12:13 que todos fuimos hechos partes del cuerpo por el mismo espíritu. El espíritu es además el que nos guía. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos, dice la palabra, son hijos de Dios. Por lo tanto, hay una única dirección. Hay diferentes funciones, pero hay una única dirección. Para que me entiendan, si habláramos de una película, hay diferentes papeles, hay diferentes actores, pero hay un solo director. Si cada actor quiere hacer su película a su manera, a su gusto, en realidad termina no habiendo película. Es decir, cada uno tiene una función, pero la dirección la da el Espíritu Santo. Después dice un cuerpo y un espíritu y dice una esperanza. Esta es otra de las cosas que tenemos en común, una misma esperanza. Pero, ¿qué es lo que esperamos? Pablo dice en 1 Corintios 15 que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta tierra, entonces estamos fritos. Búsquenlo después, ¿sí? Dice eso en 1 Corintios 15, 19. Bueno, esta es una versión un poco corregida y aumentada, pero eso es lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 15. La esperanza del cristiano, nuestra esperanza, la que tenemos en común, es la vida eterna. Lamentablemente cada vez más nos enfocamos en las cosas de este mundo, en cosas que son pasajeras, que tienen un tiempo y tienen un límite. Pero la verdadera esperanza del cristiano es ver a Cristo cara a cara. Dice, seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es. Y esta esperanza nos hace que nos purificamos. Vivir en el lugar que Él fue a preparar. Voy a preparar un lugar para ustedes. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Y es la esperanza que nos une como iglesia. No nos engañemos, todo lo que sucede en esta vida pasa, pero después tenemos entonces una vida eterna. Hay cosas que por ahí hoy en día escuchamos, por ejemplo, persigue tus sueños o sigue los deseos de tu corazón. Ese no es el mensaje de la palabra, ese es el mensaje de Disney. El mensaje de la palabra es que pongas tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que nos enseña el mensaje de Dios. Después dice un Señor. Un Señor. Jesús es nuestro Señor. La palabra Señor significa amo o dueño. Jesús es nuestro amo, Jesús es nuestro dueño. Es verdad que Jesús también es nuestro amigo, es verdad que es nuestro maestro, es verdad que es nuestro defensor, es verdad que es nuestro hermano, pero nunca tenemos que olvidar que Jesús es nuestro Señor. A Él le debemos obediencia. Incluso cuando Jesús le dijo a sus discípulos que eran sus amigos, les dijo, si hacen lo que yo les mando. Entonces, Él se porta como un amigo para con nosotros, pero no nos olvidemos que es nuestro Señor. Y es un Señor porque no hay otro al que debamos obediencia. Esto no quiere decir que cada uno hace lo que quiere, total yo solo obedezco a Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por lo tanto, el estar sujeto a Cristo es estar sujeto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nuestro objetivo en esta tierra es cumplir el propósito que Cristo tiene para nosotros, cumplir su mandato y cumplir su voluntad. Y su mandato es que somos un cuerpo y que nos manifestamos o lo manifestamos a Él en la tierra. Después dice una fe. Todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo hemos creído en Él, si no, no hemos pasado a formar parte de la iglesia. La fe en Jesús es el punto de partida para poder formar parte de la iglesia, para poder formar parte del cuerpo, y esa fe nos es común a todos los cristianos. ¿Qué es lo que creemos? Creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, creemos que
fue sepultado y que resucitó al tercer día. Creemos que luego de resucitar se sentó a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, y que va a volver a buscar a todos los que creemos en Él. Esa es nuestra fe y es una fe que tenemos en común. Y luego dice un bautismo. Todos conocemos lo que es el bautismo, cómo nos sumergimos en agua, dejamos ahí, morimos a la vida vieja y resucitamos a una vida nueva, pero el bautismo básicamente es la forma en que demostramos públicamente que pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto de esta unidad de la que estamos hablando. También podemos hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero justamente la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos bautizó a todos en el mismo cuerpo. Por lo tanto, lo que simboliza este bautismo es el pasar a formar parte de ese cuerpo. Y luego dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La verdad que es la culminación perfecta para todas estas cosas que nos unen. Tenemos un mismo Dios, lo cual nos hace que seamos sus criaturas. Pero ese Dios también es nuestro Padre, lo cual nos hace que seamos sus hijos y que seamos hermanos entre nosotros. Y bueno, del ser hermanos, hablé la última vez que tuve oportunidad de hablar por este medio, así que no me voy a explayar más en eso, pero Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. Todas estas cosas que describimos son las que nos hacen uno. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Dios nos hizo uno, pero a veces miramos a nuestro alrededor y nos parece que no es tan así. ¿Por qué a veces no sentimos que somos uno? ¿O no nos parece que realmente esta unidad exista? Que en realidad existe, porque son todas estas cosas que Dios ha hecho para tener una sola iglesia. Lo que pasa es que, si bien Dios nos hizo uno, nosotros tenemos que mantener esa unidad. Estábamos leyendo, recuerden, Efesios, capítulo 4, leímos del 1 al 6, pero en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La NBI, la Nueva Versión Internacional, lo dice de otra manera, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense, no tenemos que hacer la unidad, pero sí tenemos que mantenerlas. Por ejemplo, si nos compramos un auto 0 kilómetros, yo no tengo que fabricar el auto, voy y lo compro, lo prendo y ando todo contento. Pero si no le hago los cambios de aceite que necesita, si no le hago el cambio de la correa dentada cuando lo necesita, si le dejo las cubiertas por 200.000 kilómetros, evidentemente se va a deteriorar. Se deteriora, necesito hacerle un mantenimiento, no crearlo, pero hacerle un mantenimiento. Y eso es lo que necesitamos hacer con la unidad. ¿Cómo mantenemos la unidad? ¿Cuáles son las tareas de mantenimiento que lleva esta unidad del cuerpo de Cristo? Y también lo dice aquí en Efesios capítulo 4, en el versículo 2, dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Aquí nos habla de varias cosas y la primera de ellas nos dice que seamos humildes, ¿no? La primera característica que necesitamos para mantener esta unidad es la humildad. Dentro del cuerpo, el orgullo es la principal causa de separación. Digamos, ya que hablamos de un cuerpo y tenemos miembros, es la principal causa de amputación de algún miembro en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, del 15 al 17, nos dice, lo resumo un poquito, que si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso va a dejar de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera que como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso va a dejar de ser del cuerpo. Y ahí mismo el versículo siguiente dice una clave que nos permite entender, porque dice que si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Pero si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Es decir, nos está diciendo que hay dos posibilidades por lo que alguien puede pensar que no es del cuerpo.
Puede ser que alguien piense que su función es poco importante, o puede ser que alguien piense que su función es más importante que las demás. Las dos cosas tienen que ver con el orgullo, tienen que ver con el orgullo, que son cosas que nos alejan de nuestra función en el cuerpo. Puede ser que el oído diga, yo escucho la voz de Dios, yo soy profeta, yo tengo conexión directa con Dios, entonces no necesito del cuerpo. Si dice eso, ¿por eso va a dejar de ser el cuerpo? Puede ser que el pie diga, yo llevo la palabra a todos lados, voy a todo el mundo, predico la palabra, yo voy a todos los lugares donde tengo que ir. No necesito a la iglesia, no necesito al cuerpo. Puede ser que la mano diga, yo hago todo, levanto las paredes, revoco, pinto, toco el piano, hago todo, entonces no necesito al resto del cuerpo. Y eso es parte del orgullo que nos lleva a abandonar el cuerpo. Lo segundo que dice es humilde y amable. La amabilidad, o también mansedumbre, dicen en algunos lados, es un fruto del espíritu. Ser amable, hay una definición que me gustó que dice que es ser delicado en el trato. Es decir, cómo trato a los demás, mi forma de hablar, mi forma de expresarme con los demás, hablar bien. ¿Cuántos problemas se evitarían si todos fuéramos amables con los demás? La amabilidad, tomando el ejemplo del 0 kilómetro, es como el aceite del auto, el aceite del motor. Si no hay aceite, ¿qué pasa? Hay más fricción, ¿sí? Se incrementa el roce, se calientan los metales y ¿qué pasa con el motor? Se clava, ¿sí? Deja de funcionar, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces cuando no somos amables entre nosotros, cuando tenemos respuestas ásperas, cuando le pedimos algo al otro, pero no de la forma correcta. Fíjense qué importante lo que dice la palabra, ¿no? Ser humilde y ser amable para mantener esa unidad. Después dice ser paciente. Ser paciente, en este caso, habla de la paciencia de soportar el sufrimiento, ¿sí? Soportar el sufrimiento de una forma buena. ¿M? Porque no todo es color de rosa dentro de la iglesia. Y a veces hay malos momentos, ¿no? Hay malos momentos y si cada vez que paso por un mal momento, sea personal o sea relacionado con el grupo, cada vez que hay un mal momento yo exploto, evidentemente hay algo que anda mal. Y evidentemente eso va en contra de la unidad del espíritu. Y todo se complica. Por eso, entonces, la paciencia es parte del mantenimiento que tenemos que hacer a esta unidad del espíritu. Y luego dice tolerantes. Dice tolerantes aquí en la NBI, en otras versiones dice soportar. La palabra quiere decir más vale eso, soportar. Tolerar es soportar, o sea, servir de apoyo. Y bueno, obviamente cuando uno habla de soportar, servir de apoyo es soportar las debilidades del otro. Cuando el otro cae, tengo dos opciones, o lo levanto o le pongo el pie encima para que no se levante, ¿sí? ¿Qué sería o qué formas tenemos de poner el pie encima? Bueno, cayó, pecó, se equivocó, metió la pata. ¿Qué hago? ¿Lo discrimino? ¿Lo dejo de lado? ¿Lo critico? ¿Hablo de las espaldas? Esas son formas de ponerle el pie encima. Y formas de soportar es guardar el secreto, preguntarle en qué lo puedo ayudar, ofrecer apoyo, orar, pero no orar, ir a todo el resto de la congregación a decir, vamos a orar por tal que hizo tal cosa. No, eso no es parte de soportar, ¿no? Es orar por él en verdad, mantenerlo y ofrecerle el apoyo que necesita. Y bueno, esto quería compartir con ustedes y dejarles esta reflexión, ¿no? Que cada uno de nosotros piense si nos hace falta un mantenimiento de la unidad, ¿no? Si a tu unidad con el cuerpo le está haciendo falta un mantenimiento. Es para que uno lo pueda meditar y pensar. Porque el cuerpo va a seguir siendo uno. Esa es la realidad. El cuerpo no va a dejar de ser uno. Cristo va a venir a buscar a su iglesia, una iglesia. Y la iglesia siempre va a ser una. Pero una mano suelta no puede sobrevivir.
Una oreja suelta se echa a perder y no sirve para nada. Esa es la realidad, se termina echando a perder y no sirve para nada. Así que los dejo con esta reflexión. Hagamos el mantenimiento necesario para mantener nuestra unidad con el cuerpo. Amén.